claro, desde la física moderna y como tal, pues utilizando conceptos que tienen que ver con la mecánica cuántica y bueno, y hasta la relatividad en algunos casos. Los logros de aprendizaje de este tema son los siguientes. En el primero es tratar de describir cada uno de los tipos de enlaces moleculares desde la física para generalizarlo en otras áreas de conocimiento. Aquí hay que tener claro que no es que exista una definición desde la física, una definición para la química diferente y otra para otras áreas. No, es el mismo enlace, tiene la misma explicación. No hay explicaciones diferentes. Lo que pasa es que desde la física pues se profundiza un poquito más acerca de dónde viene esa energía y cómo es que dentro del átomo se dan ciertas situaciones para que se produzca el enlace. Entonces eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Explicar qué es el concepto molecular. Nosotros vimos concepto del espectro atómico. Es un concepto similar, nada más que ahora se amplía a lo que es la molécula. Luego vamos a tratar de trabajar un poquito, hablar de lo que es la energía de la molécula a nivel giratorio y vibracional. Y luego describir tipos de redes cristalinas, qué es eso y qué características tienen las redes cristalinas cuando hablamos de los sólidos. Clasificar los tipos de materiales en diferentes características como materiales aislantes, semiconductores y conductores. Pero lo vamos a ver también desde un término que se llama bandas de energía. No solamente ver qué es un aislante, qué es un semiconductor y qué es un conductor. Y tratar de entender qué es lo que le da ese nombre al material. Describir también las características que tienen algunos materiales, pues también como aislantes, semiconductores y conductores, para interpretar sus implicaciones que tiene la ciencia y la sociedad. Y vamos a hablar al final un poquito del concepto de superconductividad y cómo es usado en la tecnología hoy en día. Entonces es como lo que vamos a tratar de hablar hoy. Entonces, más que todo, una clase de teoría va a ser como una especie de charla y ojalá sea una charla participativa donde ustedes también puedan intervenir y poder hablar también de lo que han visto de esto o dónde lo han percibido en diferentes ámbitos, como la tecnología o qué sé yo, en la tecnología que ustedes utilizan hoy en día, celulares, computadoras, ¿cómo lo han vivido ustedes cada uno de estos conceptos? Entonces vamos a iniciar. Eh, Primero, el libro hace un inicio diciendo que los átomos tienen energías cuantizadas. Eso ya lo vimos en los capítulos anteriores. Y esos átomos, pues esas energías cuantizadas están determinadas por el estado mecánico cuántico de sus electrones. Entonces, las moléculas también tienen energías cuantizadas. Y ahora vamos a hablar que van a estar determinadas por sus estados, pero de rotación y vibración que vayan a tener estas moléculas. Vamos a usar los mismos principios físicos de los enlaces moleculares, eh, tanto en materiales que son, qué sé yo, una molécula sólida como líquida o como gaseosa. Y vamos a tratar de entender de esta manera algunas clases de enlaces. Investigaremos lo que es el concepto de banda de energía y veremos cómo este concepto también nos ayuda a poder entender la propiedad que tienen algunos sólidos, que son buenos conductores, que si son buenos aislantes, o si a veces son conductores o a veces se comportan como aislantes, dependiendo de la temperatura. Eso es lo que vamos a ver como primer punto que vamos a tomar. Bueno, que vamos a tocar son las clases de enlaces moleculares. Entonces, todos ustedes han trabajado esto en las clases de química, que tenemos enlaces iónicos, covalentes, los enlaces de Van der Waals, y a veces el puente de hidrógeno lo ponen como uno aparte. Algunas personas lo meten dentro de los enlaces de Van der Waals. No sé si alguno de ustedes dos quisiera hablar de esos enlaces, que recuerda, que han visto o qué les gustaría compartir acerca de estos enlaces antes de iniciar con cada uno. Eh, no sé si estoy en lo correcto, pero los covalentes son los formados entre dos moléculas de elementos.
no metales, entonces tienen que compartir electrones. Los iónicos tienen polaridades muy distintas, así que se atraen mucho y forman moléculas cristalinas. Los de hidrógeno son enlaces de atracción entre el hidrógeno y otras moléculas como el oxígeno, y las de Van der Waals son dependientes de la masa de una misma materia, de un mismo tipo de molécula, digamos. Sí. Ajá, sí, 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 por ahí anda, A mí me claro. encanta la química, de hecho Ujú, me encanta este sí. capítulo. Y vean que cuando algo muy importante que dijo el compañero son metálicos, no metálicos, me golpeé el ojo aquí. Cuando son metálicos, no metálicos, a veces son las claves. Cuando uno estudia lo que es el sistema Stock para darle nombre a a los compuestos inorgánicos, muchas veces en los tipos de enlace y demás hay que estudiar si el que se une con este es de carácter metálico, si es no metálico y lo demás. Eso es bueno, muy interesante, ¿verdad? Pero a veces también hace que el estudiante se lo aprenda de memoria. Entonces, se aprenda de memoria el símbolo de la tabla periódica y diga, y también su familia, y diga, ah, bueno, este es metálico, esto es no metálico, entonces como son de estos dos tipos, es un enlace de esto. Y claro, es una técnica muy buena para poder darle la nomenclatura y también para ver si es covalente, iónico y lo demás, pero también se pierde un poquito el concepto real de por qué se le llama enlace covalente o que por qué es iónico, qué está pasando dentro de la nube electrónica para poder considerarlo de un tipo y de otro. Pero por eso nosotros como docentes, ahí vamos a profundizar un poquito y vamos a tratar de hacerles entender también el concepto de lo que está detrás, no solo aprenderse de memoria cómo es la metodología de cómo nombrarlos, ¿verdad? Que eso otro, me imagino, Avi, que es lo que también hace que la química sea tan bonita. Sí, ¿Sí? Genial. Sí. Eh, perfecto. Vamos a ver. Y lo que dijo Avi es muy cierto, es en sus definiciones de iónicos covalentes Van der Waals. Vamos a empezar con el enlace iónico. En el enlace iónico, pues tenemos lo siguiente. Vamos a decir, un enlace iónico, si queremos definirlo súper rápido, decimos, es cuando un átomo tiene carga positiva o no negativa y se unen y ya, como el sodio y el cloro. Es una interacción entre átomos que les vamos a llamar ionizados. Un toquecito para poner el láser acá. Aquí está. Es un enlace iónico, entonces son átomos ionizados. Son ionizados, pero que tienen carga opuesta. Entonces, el ejemplo más conocido es la sal, el cloruro de sodio, donde el sodio queda positivo, el cloro negativo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El átomo de sodio cede su único electrón. El sodio tiene un electrón ahí que puede ceder, que está en el estado cuántico 3s. Y lo que hace es cederle al cloro ese electrón y llena su vacante en la capa 3p, el cloro. Entonces, el cloro se llena en la capa 3p. Al quitar el electrón 3s a un átomo de sodio neutro, vea lo que se requiere de energía. En ese proceso, el cloro le quita un electrón al sodio que estaba en la capa 3s y requiere 5,138 electronvolts. Esta energía que requirió hacer ese proceso se le va a llamar energía de ionización y o tiene otro nombre que es potencial de ionización del sodio. Entonces, el átomo neutro del cloro puede atraer un electrón adicional en la vacante de su subcapa 3p. Entonces, la capa 3p se llena y puede atraer uno más. Entonces, ese electrón queda apantallado en forma incompleta por los demás electrones y entonces es atraído hacia el núcleo. Esto es un ejemplo de lo que sucede cuando hay un enlace iónico, ¿verdad? Hay una característica importante cuando hay un enlace iónico, es esta última que les puse aquí, cuando los dos iones con carga opuesta se acercan por su atracción mutua, la magnitud de su energía potencial negativa se determina por la cercanía a la que puede llegar. Entonces, los dos iones se acercan por una atracción mutua y que lo que va a definir esa energía potencial negativa es por qué tan cerca pueden estar, ¿verdad? Entonces, acá, pues, entre más sea la nube electrónica más grande, pues van a poder acercarse menos y demás.
Ok, aquí en esta imagen que van a encontrar en el libro, más bien se ve cómo varía la energía potencial de dos iones con cargas opuestas grandes. Entonces, lo que trata de mostrarles es que esa energía potencial es proporcional a esto, a 1 sobre R. Entonces, entre mayor sea la distancia, menor es la energía potencial que hay, la interacción entre ellas. Entonces, si un ion tiene los dos, un enlace iónico está muy unido, la energía potencial de ese ion, que se llama energía potencial negativa, va a ser muy grande, porque es proporcional a 1 entre R. El caso más común que conocemos, pues, es el cloruro de sodio, la sal de mesa, donde vemos acá en una estructura más cristalina, que luego lo vamos a ver después que son estructuras cristalinas, vamos a tener un ion de sodio y un ion de cloro, un ion de sodio y un ion de cloro, siempre unidos. Unidos se refiere a una cierta distancia. Y vamos a hablar de que la cercanía que va a tener el sodio con el cloro, entonces también va a estar limitada por un principio, el que se vio en el capítulo pasado, que es el principio de exclusión de Pauli. Entonces, va a prohibir demasiado que los electrones en las nubes vayan a traslaparse, o sea, entonces van a estar a una cierta distancia. Ese principio de exclusión de Pauli va a hacer que se distorsionen las nubes de carga, donde las nubes donde van a estar la nube electrónica, y los iones no van a interaccionar como si fueran cargas puntuales. Entonces, va a haber también una repulsión. La energía potencial, bueno, ¿por qué? Porque si fueran cargas puntuales, los dos iones se van a acercar y se van a juntar juntos, así como dos pelotas que se pegan, ¿verdad? Van a haber atracción gravitatoria y se pegan. Un ejemplo. Pero como el principio de exclusión de Pauli no deja que los electrones se junten así en un mismo, tengan un mismo estado cuántico, entonces lo que va a tratar de hacer es que exista una cierta repulsión. Luego vamos a ver que como no se van a pegar juntos, posiblemente dos electrones puedan ocupar un mismo estado cuántico, pero con un spin diferente. Entonces ya con eso no es el mismo estado cuántico con todas las variables que vimos el capítulo anterior iguales. Entonces, eh, lo, lo menos que la separación que va a tener el ion sodio y cloro, vea que es más o menos de 0,24 nanómetros, pero van a haber otros enlaces iónicos entre otros iones que van a tener diferentes separaciones. Bueno, eso es como la imagen acá, como una representación. Ahí tengo que corregir, ahí disculpen esa pregunta que no la cambié, ahí después se la corrijo antes de subirle la presentación. Ok. ¿Alguna pregunta con este enlace iónico? ¿Queda claro más o menos qué es lo que está pasando en el enlace iónico? Sí. Sí. Ok. Ahora, en el covalente pasa algo diferente. Entonces, hay una participación un poco más igualitaria. ¿Verdad? Que en el iónico, realmente ahí el que está jugándosela, no se lo vieron, es el cloro. Es el que se la está jugando donde, ¡pa!, le agarra un electrón al sodio, luego hay un electrón que está apantallado, entonces le cabe un electrón más en la capa 3p y entonces queda con un negativo. Pero en el covalente la participación es de los dos. El enlace covalente más sencillo que podemos encontrar en la naturaleza es la molécula de hidrógeno. Un H2, un N2, todos son enlaces covalentes. El hidrógeno, pero ¿por qué es el más sencillo? Bueno, porque es el átomo más sencillo. Porque convierte, bueno, entonces al unirse va a convertir a una molécula diatómica con 2 protones y 2 electrones. Los átomos van a estar separados, como vemos aquí en la imagen A. Normalmente los átomos de hidrógeno individuales no interactúan entre sí, pero va a haber un momento, digamos, cuando se va formando esta molécula diatómica, que las funciones de onda de los electrones se distorsionan
cuando se van acercando se distorsionan y se concentra las nubes de carga, o sea, los electrones en sí. Toda esta es la región posible donde puede estar el electrón. Los electrones se concentran en medio, en esta parte de acá. Perdón. Ahí es donde se concentra, en medio de los núcleos. Ahí. Y esa nueva función de onda, que de hecho es una función de onda un poco diferente, que ahorita vamos a hablar cómo se llama esa función de onda, hace ¿cómo es? Que la interacción sea atractiva entre esos pares de electrones, pero cada uno de los átomos fue el que contribuyó con uno. Esa nube de carga se va a concentrar acá, y un requisito que tiene que haber, porque vea que a la nube de carga aquí está concentrada, uno pensaría que el electrón se puede juntar con otro electrón o pegar o golpearse entre sí, pero por el principio de exclusión de Pauli, uno de ellos va a tener un spin, un medio, y otro va a tener un spin menos un medio. Entonces, eso es lo que le llamamos enlace covalente. Cuando dos átomos interactúan y los electrones quedan confinados, como fusionados en una nube electrónica en medio de los núcleos. No sé si queda un poco claro esto y la diferencia con el iónico. Sí, claro, Sí. profesor. Ahí. Sí, De hecho, me gusta esta forma. Ajá. Me gusta Dime. esta forma. ¿Me escuchas ahí? Me gusta mucho esta forma de explicación. Sí. Porque es diferente a lo que usualmente uno ve en química. Sí, acá, porque a veces en química depende cómo se vea, se aprende de forma muy memorística. Entonces vamos a decir que el covalente es porque los dos participan y se comparten electrones, pero es que realmente lo que está pasando es una unión de los átomos y un traslape en sus nubes electrónicas, y los electrones quedan ahí confinados. Claro, por una molécula de hidrógeno, ahí los dos electrones que quedan confinados pues tienen que tener, por los principios de exclusión de Pauli, todo puede tener todos los números cuánticos iguales. Entonces por lo menos el spin es diferente. Avi, ¿ibas a decir algo? Que sí, entonces, o sea, entonces por eso mismo es que los iónicos no tienen como una nube de electrones alrededor, digamos. O Correcto, sea, sí. porque suelen estar más como, digamos así, juntos y no se comparten ambos, nada más jala el electrón y ya. Exacto, es una interacción iónica, ¿verdad? Ujú. Porque uno tiene una carga positiva y el otro tiene una carga negativa, pero esa carga positiva no representa que tenga más protones, ¿verdad? Que sea cargado positivamente significa que ese átomo tenía un electrón por ahí en una nube electrónica, en una capa superficial, un electrón que era muy sensible, y llega otro átomo, tal vez tenga una capa superficial con más electrones, y se chupe ese electrón, como que lo atrapa. Y entonces es esa diferencia de carga, pues los hace no unirse, no como en este caso que sí hay un traslape, ¿verdad? Sino que más bien, como vimos en el caso de la sal, se unen a una separación de 24 nanómetros. Entonces hay una separación ahí, no es como que estén juntos, ¿verdad? ¿Ok? Tipos de enlace covalente. Vamos a ver, aquí en la imagen podemos ver uno muy común en la química orgánica, que es el átomo de carbono. Vean que el átomo de carbono, las formas tetraedras y todo lo demás, viene más o menos a representar esa nube de posibilidades donde pueden estar los electrones. Entonces, no es solo hacer dibujitos por hacerlos. La figura tetraedra, pues esa región donde hay un traslape, donde se está dando eso que vimos en el hidrógeno, en la molécula diatómica del hidrógeno. Entonces, un átomo con varios electrones en su capa más externa puede formar varios enlaces covalentes. El enlazamiento de los átomos de carbono y hidrógeno son los que tienen más importancia en la química orgánica. Por eso se hacen todas esas figuritas en la química orgánica de los tetraedros, de no sé, no recuerdo, la figura angular plana,
y todas las demás. En la molécula de metano, el átomo de carbono está en el centro del tetraedro regular, con un átomo de hidrógeno en cada vértice, ¿verdad? Como si fuera una pirámide. El átomo de carbono tiene 4 electrones en su capa L, y cada uno de ellos forma un enlace covalente con uno de los 4 átomos de hidrógeno. Entonces, lo que está pasando realmente en una molécula de metano es que este hidrógeno está teniendo un enlace covalente con un hidrógeno del carbono, y aquí en medio pues tenemos 2 electrones que posiblemente estén en un mismo estado cuántico, pero con un orbital, perdón, con un spin distinto. Un chancecito. Ok. ¿Se entiende más o menos hasta el momento? Sí. Ok. Y debido al papel que juega el principio de exclusión, los enlaces covalentes es lo que hace que se haga muy direccional esto. Entonces, y que la figura geométrica pues sea de esta manera. Eso tiene que ver mucho el principio de exclusión de Pauli. Entonces, en la molécula de metano, la función de onda no es una sola para toda la molécula. Es una función de onda de cada uno de los 4 electrones de valencia. Entonces, es una combinación de las funciones de onda 2s, 2p, y a esa combinación junta, ahora sí le vamos a llamar función de onda híbrida. Entonces, vamos a tener una función de onda acá, una acá. Bueno, eso va a depender en la capa donde está sucediendo ese enlace covalente. Y toda la integración de todas esas funciones de ondas, pues me va a dar la función de onda híbrida, ¿verdad? La distribución de probabilidad de cada uno tiene un lóbulo, que es este, que es el que sobresale en el vértice del tetaedro. Entonces, cuando hacemos un arreglo de este tipo, vamos a poder entender un poco cómo se da ese traslape de funciones de onda para los pares de electrones, y minimiza su energía potencial de repulsión. Por eso es que se ponen en esas posiciones, para minimizar su energía potencial de repulsión. No sé si se recuerdan que en química orgánica a veces, depende de la molécula, se habla mucho de la forma que tiene y cómo se ubica en otro lugar por, qué sé yo, por su geometría, para no estorbar con otra figura geométrica. Entonces hay que fijarse mucho. Es que no recuerdo cómo le llaman en química orgánica a eso, pero eso viene de esto, ¿verdad? Porque son enlaces covalentes. Entonces, la figura se adapta dependiendo para que no haya un traslape, bueno, y por el principio de exclusión de Pauli, y para que exista eso con cada par de electrón. Y por eso es que se dan pares de electrones, ¿verdad? Uno con uno, uno con uno, uno con uno. Y en la orgánica ustedes han visto que es un electrón con un electrón. No es un electrón con 2 electrones, ¿verdad? Es por esto. ¿Se entiende? Ahora sí, enlace covalente. Sí. Ok, genial. Ahora, un ejemplo de enlace covalente. Bueno, el agua es un ejemplo. Ahí se dan enlaces covalentes. No significa que una molécula solo van a haber enlaces covalentes, van a haber de un montón de tipos por ahí. Pero más que todo en la naturaleza en sí, vamos a ver el enlace covalente y el enlace iónico. En los iónicos y covalentes van a representar 2 extremos en el enlazamiento molecular. Entonces, lo que les digo, los 2 extremos de todos los enlaces moleculares son el iónico y el covalente. Pero no va a haber una división definida entre ambos. A menudo hay una transferencia parcial de uno o más electrones de uno a otro átomo. El resultado es que muchas moléculas que tienen átomos distintos tienen momentos dipolares eléctricos. Entonces, a veces aparece un momento dipolar o desaparece, y eso puede que aparezca un enlace por ahí de vez en cuando. Cuando eso pasa, digamos que hay momentos dipolares eléctricos con una distribución de carga positiva en un extremo y de carga negativa en el otro, a eso se le llamaban las moléculas polares. No sé si recuerdan, una molécula polar. Entonces es la capacidad que por ahí aparezca un negativo y por ahí un positivo, entonces eso permita que exista un enlace. Las moléculas de agua tienen momentos dipolares eléctricos muy grandes, entonces son los responsables muchas veces de la constante dieléctrica que tiene el agua,
que es excepcionalmente grande. Y un montón de propiedades que tiene el agua también. Ya que es H2O. El oxígeno tiene muchos electrones por ahí y cuando el oxígeno con el hidrógeno se unen, es una molécula polar muy, muy importante en la naturaleza. Ahora sí, ya vimos más o menos el iónico, el covalente. También existe otro tipo de enlace que se le llaman los enlaces de Van der Waals. Ahí a veces entra lo que es la dispersión de London y el dipolo-dipolo. No sé si recuerdan algo de esto, quisieran comentar de este tipo de enlace. Ahorita realmente, digamos, de hecho es un tema que prontamente tengo que ver, como decía antes, pero no recuerdo si para explicarlo ahorita no. Yo Ok. antes lo comenté, creo. Las de Van der Ujú. Waals no son como las que se atraen entre sí, como las cargas constantemente están moviéndose en una molécula. Varias moléculas iguales pueden atraerse entre sí constantemente y creo que es dependiente de la cantidad de materia. Me equivoco. Sí, 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 claro, es una característica, ¿verdad? Pero puede ser que eso también lo realice un enlace de otro tipo, ¿verdad? Pero hay algo que las hace ser de Van der Waals. Bueno, Van der Waals es un señor, pero que le da ese nombre. Es muy diferente a lo que son los iónicos y covalentes y que le da esa propiedad que dice el compañero, que a veces sí, a veces se pueden separar y todo, porque los iónicos y los covalentes tienen energías de enlace de 1 a 5 electronvolts, que para una molécula de esos son enlaces muy fuertes. Entonces, no es como que usted llegue y agarre el agua y le quite el, el H2 y le quite el oxígeno muy fácil. Se ocupa mucha energía para hacer eso. Si se ocupa esa energía para una molécula, imagínese para un kilo de sal, un kilogramo de sal, que es un enlace iónico y separarlo. Se ocupa demasiada energía. Por lo tanto, la diferencia es que estos de Van der Waals, que también los de dipolo-dipolo, son energías más o menos de 0,1 electronvolts o menores. Son enlaces débiles, ¿verdad? Muy débiles. Entonces, la energía potencial de interacción baja con mucha rapidez conforme aumenta la distancia entre las moléculas. Entonces, como dice el compañero, dos moléculas se acercan y si se acercan mucho, pues va aumentando esa energía potencial de interacción, pero no es como las de que vimos anteriormente, que me parece que fue iónico, que puse una gráfica, vamos a ponerla acá. Ajá, esta gráfica que la energía potencial de interacción es proporcional a 1 entre R. Entonces, si, qué sé yo, si el radio aumenta al doble, pues la energía de potencial aumenta, disminuye el doble. Si aumenta 4 veces, pues disminuye 4 veces. Pero lo que pasa con los Van der Waals es que no es 1 entre R, sino que vean acá, aquí dice que es 1 entre R a la 6. Entonces, imagínense lo que pasaría si la molécula se separa el doble. Pues entonces la energía va a disminuir a esa cantidad que se separó elevada a la 6. Entonces, eso las hace también, como decía el compañero, a veces se unen, a veces se separan y todo lo demás. No se necesita mucha energía térmica de agitación para romper estos enlaces débiles. Entonces, con cierta energía las podemos separar fácilmente. Por lo que muchas sustancias se encuentran normalmente en los estados sólido y líquido a temperaturas muy bajas. Eso pasa también con un poquito de energía, ya lo que estaba sólido, eso se puede pasar a líquido. Esos son dos tipos de enlaces de Van der Waals y vamos aquí a ver un poquito características de cada uno. Cuando hablamos de London, estas fuerzas se producen en todas las moléculas y hasta en las no polares y son más que todo relacionadas con fluctuaciones en la distribución electrónica que inducen dipolos temporales. Depende cómo esté distribuido el electrón en esa nube electrónica, tal vez metido con otro electrón en un enlace covalente y genera toda esa unificación que vimos anteriormente. Depende cómo esté esa molécula, fluctúa
y esa fluctuación me genera a un dipolo que es de temporal. ¿Se acuerdan que era un dipolo? Dipolo es una carga positiva y negativa que vimos cuando vimos carga eléctrica en física 3. Entonces aparece una carga negativa y una positiva temporal, y eso hace que se cree una atracción entre las moléculas. Entonces, el enlace de Van der Waals es como que si apareciera un enlace iónico por ahí, pero entre moléculas, no entre átomo con átomo, sino como un enlace iónico por ahí, pero temporal. Y eso va a depender también mucho de la distancia entre las moléculas. Entonces, ocurre entre moléculas el otro, el dipolo-dipolo. Ese va a ocurrir entre moléculas polares, que tienen dipolos permanentes. Entonces, hay otras moléculas polares, por ejemplo, el agua, esos tienen dipolos permanentes. Entonces, a veces aparece otra molécula y se da una atracción entre el extremo positivo de una molécula y el extremo negativo de otra. Entonces, a eso es lo que crea la interacción. Entonces, vean la diferencia entre las dos. Como las dos juntas, como fuerzas de Van der Waals o enlaces de Van der Waals, se les llama así y se sitúan ahí porque son, ya vimos, porque son energías muy bajas, de 0,1 electronvolts o menos de interacción, y se pueden dividir en dos: dispersión de London, cuando son, dependiendo la configuración electrónica, aparece una fluctuación de un dipolo y eso hace que hayan uniones, pero con dipolos temporales. Y el dipolo-dipolo es cuando la molécula tiene un dipolo permanente y se une con otra molécula porque también tiene tiene un extremo distinto. Entonces el extremo positivo y negativo se unifican, pero lógicamente, igual que la pasada, con energías de 0,1 electronvolts o menos. Queda claro el enlace de Van der Waals, por qué se separa de los otros dos y cómo se da la caracterización en estos dos más. No sé, me avisan, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez para el No, claro. compañero. Ok, compañero que tiene que dar esto. Sí, sí. Es que, de hecho, ahorita el detalle que voy es que voy en carretera. Entonces voy escuchando la clase y percibiéndola por acá. Oh, ok, Pero perfecto. ahí es donde, sí, no participo mucho por eso. Ok, ok, genial. Sí, es como un programa de esos de radio, ahí, así se le convierte en la clase. Entonces, vamos a ver, pero no crea, es bueno que la vaya escuchando porque ya cuando se sienta a leer, pues ya hay una visión un poquito más distinta o más clara. Entonces, en resumen es eso: los enlaces de Van der Waals se diferencian de los iónicos y covalentes porque el enlace de Van der Waals estamos hablando de energías de interacción muy débiles, y cuando lo separamos en London es porque aparecen dipolos temporales que unifican moléculas, y cuando aparecemos en dipolo-dipolo es porque ya son dipolos permanentes los que están provocando esa unificación, ¿verdad? Ahora bien, ya podemos pasar con enlaces de Van der Waals, y por eso mismo es que hay gente que los separa a los puentes de hidrógeno, los separa un poquito más, porque son un poquito más estables esos enlaces. Ahora, los puentes de hidrógeno es una clase de enlace débil también, y se da normalmente en un hidrógeno. Sabemos que un hidrógeno H positivo eh, lo que hace es que se interpone entre dos átomos, los va a polarizar y los atrae por medio de dipolos inducidos. Es una cosa extraña y que hace el hidrógeno. El enlace, este enlace es exclusivo de los compuestos que contienen hidrógeno. Lógicamente, por ahí viene su nombre. Solo el hidrógeno, eso es importante, solo el hidrógeno tiene un estado simplemente ionizado donde no hay una nube de más de electrones. El hidrógeno solo tiene una nube de electrones porque solo tiene un electrón, a menos, bueno, hay otros hidrógenos como el deuteromio, ¿cómo se llama este otro? El Deuterio. deuterio, sí, perdón, ya le estaba diciendo otro. El deuterio, que, Y ¿verdad? y el Que es un tritio, me poquito... imagino. ¿Ah? ¿Perdón? El caso del tritio también. El Exacto. tritio. Sí, que ya tienen tal vez un electrón más o así, pero
El electrón, la característica que tiene, a diferente de otros átomos, es que tiene un estado simplemente ionizado. No hay más nubes de electrones. Y eso es lo que lo hace tener esa característica de poder interponerse entre dos átomos y polarizarlos. El puente de hidrógeno juega un papel esencial en muchas moléculas orgánicas, los polímeros, y una de las más importantes el ADN. La misma estructura que tiene el ADN se la da pues los puentes de hidrógeno. Y otra estructura que también es muy importante para la naturaleza y la vida es la del hielo, que también se la da los puentes de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno ya es un poquito más diferente a los otros. Sí se da esa aparición de un dipolo inducido, bueno, de un dipolo, pero en este caso no es como la dispersión de London, donde es un dipolo temporal que se creó por fluctuaciones, sino que aquí lo indució el hidrógeno. Y no un hidrógeno normal, sino un hidrógeno H+. Ok, vamos a ver. Ahora, ya hablamos de estos enlaces, sabemos que entonces las moléculas están unidas por enlaces covalentes e iónicos y también por fuerzas de Van der Waals o por puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de moléculas, también las podemos analizar como se analizaron los átomos. ¿Se acuerdan que un átomo se podía generar una banda con líneas y eso me podía decir cuántos electrones tenía más o menos, si hay un paso de un electrón de un nivel a otro? La molécula se le puede estudiar su espectro, pero el espectro de la molécula lo que me va a indicar son los niveles de energía de dos cosas que hace una molécula: vibrar y girar. Entonces va a tener una energía cinética de vibración y una energía cinética de giro, y eso lo podemos ver en sus bandas. De hecho, cuando ustedes calientan cualquier sustancia, esa sustancia aumenta de temperatura, pero lo que llamamos realmente temperatura es la medición de la energía cinética de esto, de vibración y de rotación que tiene la molécula. Entre más vibre y más rote, entonces más temperatura tiene. Por eso, si le metemos calor, el calor lo que está haciendo es dando energía a la molécula para que vibre y gire más rápido. Entonces, realmente la temperatura es una medición de esto. Si tratamos de llevar una molécula al 0 kelvins, conforme se va acercando al 0 kelvins, la vibración y el giro de la molécula se va reduciendo casi a cero. Y se reduce tanto, pues, que llega a un estado de la materia un poquito distinto. Ok, así como las transiciones entre niveles de energía, pueden haber transiciones dentro de una rotación o dentro de una vibración. Y estas transiciones son las que me produce un espectro molecular. ¿Qué es lo que produce un espectro atómico? Las transiciones de los electrones de un nivel a otro. En una molécula, lo que me produce un espectro molecular es la transición de un nivel energético de rotación a otro o un nivel de giro de uno a otro. No sé si queda un poco claro qué es un espectro molecular, ahora sí, o falta alguna duda por ahí. ¿Me avisan? Sí, pues si está claro, falta algo, o vamos bien. Ok, creo que sí, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ok, aquí ya empieza un poquito la física para poder analizar eso. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se hizo para entenderlo? Me disculpan, ahí después vuelvo a esta pregunta de aquí abajo, que es de la presentación pasada. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se hace una figura de representativa, un modelo representativo para el caso de la rotación, de un movimiento rotacional de dos partículas, una masa 1 y una masa 2 y un centro por ahí, y entonces se analiza cómo rota una con respecto a la otra. Entonces, cuando hacíamos eso en física clásica, pues teníamos una energía cinética de rotación con una inercia, un momento angular L,
una energía cinética con respecto al momento angular también. Bueno, ahí se va despejando. Una energía ya la podemos representar en términos de L y podemos meter el L que vimos en cuántica, porque todo lo que me permita a mí analizarse desde estados cuánticos está aquí también y lo podemos meter acá. Entonces, cuando sustituimos este L dentro de las ecuaciones del movimiento angular, podemos tener esta ecuación de energía, pero diferente, con niveles de energía rotacional. Lo ven con un L0, L1, dependiendo de los niveles en los que se encuentra. Y eso me da lo siguiente. Visualizarlo matemáticamente de esta forma. Entonces, si está en L igual 4, esta de acá sería la energía. Y vea que ya se está hablando de cuantificar de una forma cuántica esos niveles de energía rotacional de la molécula. Un L0, L1, L2, L3, L4. En esta descripción pues nos concentramos a moléculas diatómicas, es importante, porque si lo llevamos a una molécula un poco más compleja, pues esto va a ser súper complejo. Entonces, por eso lo vemos así para entenderlo un poquito acá. Vean que la masa que utilizamos para todo esto es la masa reducida de las dos moléculas, porque estamos analizando una diatómica, puede ser un H2, un N2. Y el momento de inercia de la molécula diatómica, pues va a ser este. Entonces, aquí estaría la masa reducida. Y vean que si hubiera sido una molécula más compleja, pues poder obtener la masa reducida va a ser más complejo. Y no solo podemos obtener los niveles de energía de rotación de una molécula, sino también los de vibración. ¿Y cómo se hace para poder entender la energía de vibración? Pues se imagina la molécula diatómica como un resorte. Y entonces va a tener una constante K, que vea que aquí se pone K', pero eso es para diferenciarla de otras K, que como el número de onda y demás que hay en cuántica, entonces le ponemos K'. Vamos a tener masa 1 y masa 2 interactuando entre sí, y esa vibración pues también se puede representar como ondas, como estas que vienen acá. Ok, las moléculas no son completamente rígidas y por eso es que se utiliza un modelo de resorte. ¿Cómo se representaría matemáticamente? Aquí estaría. Lo que tiene que ver son los n's y la frecuencia angular por acá. Y ahí se sustituye W como K entre M. La masa reducida es importante. Y estos serían los niveles energéticos de vibración. Pero la molécula tiene tanto vibración como rotación. Y estos niveles juntos se pueden mezclar y es lo que me tira el espectro de banda molecular común. Estos de acá. ¿Se acuerdan que en el espectro atómico se obtenían ecuaciones similares de energía y eran las energías que se representaban en el espectro? Pues aquí también se hace y se combina la rotación y la vibración para darnos estos niveles energéticos, dependiendo las características, con esta ecuación completa de acá. Y lo que veríamos en el espectro banda sería esto, cuando intentamos analizarlo en una molécula. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No sé, me avisan ahí. De momento bien, de momento bien. Un poco ¿Okay? confuso, pero bien. Sí, claro, eso es un poco confuso, pero no lo vamos a trabajar matemáticamente, pero sí quisiera que vean que el espectro, porque eso se lo van a topar en algún momento, y si alguien trabaja en algún laboratorio, pues va a tener que hacer un espectro de una molécula, analizar su espectro. Eso viene de la cuántica, de cuantificar los niveles energéticos dependiendo el número n y L. Ajá. Y esto sería lo que nos tira un Momento, así espectro de funciona la banda. espectrofotometría. La espectrofotometría. Como cuando se utilizan como láseres o tipo de cosas para analizar qué material tiene usted. Es que alguna vez llevo un curso de química analítica y creo que es básicamente esto.
Sí, porque en la espectrofotometría, ¿no?, lo que hacen es medir la cantidad de luz que absorbe o transmite una sustancia en función Ah, de su longitud de onda. Entonces, sí, más o menos por ahí anda y qué sé yo, pero lógicamente, y no se parte desde la ecuación de cero, sino que ya los mismos aparatos pues traen esto ya incluido para dar resultados un poquito más, menos, ¿cómo es? Menos complejos. Porque aquí, digamos, hay dos tipos de espectroscopía, que está la rotacional y la vibracional. Y digamos, en lo que es la rotacional, se centra en transiciones en niveles de energía rotacional de las moléculas. Entonces lo hacen desde la región de microondas. No saben si las microondas, por eso también los microondas de la casa eh, se sí, meten dentro de la molécula y generan esas cosas. Entonces, cuando se hace esto en la rotacional, habría que ver cuál fue la que se usó y bueno, hay muchos tipos. En la rotacional se usan gases, porque los gases tienen una libertad de rotación y eso se puede medir fácilmente, ¿verdad? No vamos a hacerle una espectroscopía rotacional a un bloque de una roca, muy complicado. Y lo que nos permite a veces encontrar momentos de inercia, longitudes de enlace, barreras de rotación interna y otras cosas. En la vibracional, entonces podemos estudiar la vibración de la molécula y se usa ya luz infrarroja, un ejemplo, como la infrarroja, y se mide más que todo la dispersión de la luz cuando vibra molecularmente. Entonces, sirve como para identificación de compuestos. Entonces, tal vez lo que se hizo en el curso, y en parte también es, espectroscopía rotacional, para identificar un compuesto o estudiar la naturaleza de un enlace químico, ¿verdad? sí, Pero sí, por gracias. ahí va la cosa. Ujú. Ok. Ok. ¿Algún otro comentario de esto? Tengo una otra Estamos. pregunta como más de la materia, pero es que los niveles de energía se me confunden un poco. Eso es para compuestos, ¿verdad? Esto es para compuestos Ajá. específicamente. Ok. Moléculas. Estos son moléculas. Sí, sí, sí. Sí, las moléculas constituidas. Esto aquí usted puede llegar y meter la sal gaseosa y tirar una una espectros, pues pucha, esa palabra es un poco, Sí, es un poco fea. sí, fea. Espectroscopía. Ah, Ajá. A un gas y se puede usar la rotacional y mirar más o menos cómo son los enlaces, qué sé yo. Pero digamos, la sal no la vamos a hacer gaseosa, se nos separa. Entonces, ya aquí, con esto pasado, ya más o menos eh, vimos varias cositas de cuáles son los enlaces, tipos de enlaces y cómo se analiza esos enlaces desde los niveles de energía rotacional y vibracional. Tenemos que entender más que todo también la estructura de los sólidos, cómo es la estructura de un sólido y también de los líquidos a veces, que es lo que se llama materia condensada. Hay mucha gente que trabaja y se enfoca toda la vida solo en materia condensada. Físicos, químicos, que toda su vida trabajan solo en eso. Entonces, el término materia condensada, cuando lo escuchen en algún momento, lo que hace es una inclusión de sólidos como líquidos y también sólidos, o sea, los dos sólidos como líquidos, o sea, esos dos estados de la materia. Aquí no se va a estudiar un gas porque no tiene estas propiedades que vamos a ver. Las interacciones entre ambos tipos, como sólidos y líquidos, eh, son muy fuertes. Entonces, son tan fuertes que comunican o forman un volumen definido en el material que cambia relativamente si usted le hace un esfuerzo, digamos, dependiendo el material. Pero tienen una forma más definida que no lo tiene un gas, que el gas más bien anda por ahí libre y demás. En la materia condensada, los átomos adyacentes se atraen entre sí y entonces como se van atrayendo y atrayendo, generan pues un bloque o algo de ese tipo de materia. Y comienzan a traslaparse en forma importante sus nubes de carga electrónica externas y se van pegando y pegando.
y las distancias entre los átomos adyacentes de la materia condensada hace que empiecen a aparecerse de 0,1 a 0,5 nanómetros, o sea, átomo con átomo, átomo con átomo ahí adyacente. Un ejemplo de un sólido es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa que tenemos acá en la imagen. Y entonces, la forma de analizarlos o estudiar a los sólidos es en algo que se llaman redes y estructuras cristalinas. Cuando hablamos de una red cristalina, es un patrón repetitivo de puntos matemáticos que se va a prolongar en el espacio. Vamos a ver más o menos que existen en la naturaleza 14 tipos generales de estos patrones. Pues no los vamos a ver todos porque son muchos, pero en esta imagen más o menos le muestro 5 patrones muy comunes, que uno es cúbica simple, que es cuando cada átomo se coloca en el borde como si fuera de un cubo. Luego tendríamos a la cúbica centrada en las caras, que se conoce como FCC, que es, vean, algunos átomos, como en la cúbica simple, en la SC, puesto en los extremos del cubo, pero uno de ellos está en el centro de cada cara del cubo. Por eso se llama cúbica centrada en las caras. Hay otra que se llama cúbica centrada en el cuerpo, que es un átomo formando un cubo, como si fuera una cúbica simple, pero hay un átomo en el puro centro del cubo aquí, en el interior del cubo. Luego hay otras más complejas, como la hexagonal compacto, y otra como la hexagonal compacta. Ah, bueno, no, es una visión superior de la hexagonal compacta. Bueno, y además de esas 4 ahí, un montón más. Entonces, esto es importante que se comprenda para diferenciar las diferentes estructuras cristalinas. Ejemplos muy importantes son los dos tipos de estructuras, la BCC, que ya vimos que la BCC es representada como esta de acá, átomo, 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 átomo en cada vértice y uno en el centro, que sería esta de acá, la C. Y la estructura FCC, que es esta de acá, es uno en cada extremo del cubo y uno en cada cara. Entonces se muestra de esta manera. Estas dos estructuras son muy comunes en la naturaleza. Y si se repiten con una precisión exacta, es lo que me va a formar un cristal perfecto, como los que ustedes conocen, el diamante. Bueno, no sé si conocen el diamante, pero lo han visto en el internet o en imágenes, no sé si tendrán un diamante en la casa, pero si tienen tal vez una piedra de cuarzo o un tipo de cristal de ese tipo, y si tiene su estructura eh, repetitiva, con un patrón muy correcto, muy exacto, eso lo hace ser una piedra valiosa. ¿Queda claro esto de las estructuras cristalinas? Es la forma en cómo cada átomo se unifica geométricamente para formar un sólido. ¿Sí o no? Bastante. Sí, ok, perfecto. Esto es como principios de cristalografía. Correcto, sí, eso se ve mucho en eso, perfecto, Cool. sí. Todos los resultados, vea que la física moderna depende en el área de estudio donde el físico decide ir a estudiar, los resultados de esa área de estudio en sus investigaciones, pues va a brindarle mucho conocimiento, muchas leyes nuevas, bueno, muchas axiomas nuevos o muchos resultados que van a ser útiles para un montón de áreas, como la que nos comentó el compañero y demás. Que ahorita vamos a seguir hablando de esto. Y ahora sí, ya sabemos más o menos cómo se conforman, dependiendo de la red y la estructura cristalina que tiene. Ahora vamos a seguir con esto y vean que las estructuras BCC, Roberto, tienes un comentario por ahí. Sí, gracias. Y nada más así como para aclararme una duda ahí, tal vez en lo que es la representación. En ese caso, lo que son las líneas en esas estructuras cristalinas están representando la interacción, por así decirlo, vamos a ver, entre
electrónica o vamos a ver, de la nube electrónica entre los átomos. ¿Eso es lo que representan las líneas o es nada más por fines así ya de orden? Ok. No, es importante la pregunta. La nube está dentro del círculo, por decir así. Eso está dentro del círculo. Lo que representa, tal vez la línea puede ser el enlace que mantiene unido átomo con átomo, ¿verdad? Entonces, vea, eso se ve aquí claro en esta imagen de cloruro de sodio. Cloruro de sodio es un enlace iónico. Entonces, entre pelotita azul, que representa cloro, y pelotita roja, que representa el sodio, la línea representa el enlace iónico. Ahora sí. Muy bien, gracias. Perfecto. Y claro, si no lo queremos representar con esa línea, pues sería esta otra visión de esta imagen de arriba, donde tenemos la SCC, la BCC y la FCC. Las estructuras BCC y FCC son dos estructuras cristalinas simples y comunes, o sea, en la naturaleza están de forma muy común, o sea, se pueden encontrar. Cuando hablamos de metales alcalinos, estos tienen estructuras de este tipo, BCC. Una red BCC con una base de un átomo en cada punto de red. Esto es muy común entonces de metales alcalinos. ¿Qué va a definir qué estructura tengo y qué estructura no? Pues ya lo vimos, el átomo que está unificándose. Cada átomo en una estructura BCC tiene 8 vecinos más próximos. Y en una estructura FCC no son 8, sino son 12 vecinos más, porque vamos a tener el del vértice y también el de la cara. Y el ejemplo que hablábamos acá en esta imagen de los iones de sodio y de cloro forman más o menos una estructura FCC. Entonces, o sea, Pero, los cloros están formando una FCC. No sé si lo ven acá. Voy a ver si lo puedo ver. Este azul, este azul, este azul y este azul y este azul, este con este y este. O sea, ahí dentro hay un traslape de dos figuras FCC y el rojo sería este y este. Y este. O sea, hay un traslape de dos figuras FCC, una de sodio y una de cloro, que me forman una estructura cristalina uniforme. Sí, eso es lo que va a pasar, un ejemplo, con el cuarzo. El cuarzo no es tan simple como esos ejemplos moraditos de acá, que representa solo, qué sé yo, un bloque de cobre, un bloque de aluminio, que solo es un elemento. En el cuarzo normalmente es óxido de silicio. Entonces, se traslapa el óxido del silicio formando una figura geométrica. ¿Sí se entiende? sí, Okay. profe, entonces se necesita más de una molécula de cloruro de sodio para hacer un cristal. Claro, hay un montón. Aquí solo hay una. Bueno, sí, en la representación. Bueno, sí, se ocupa más, claro. Ok, Porque entonces, si ¿qué no estructura tendríamos tendría si solo estuviera algo así. individual? No, están todas unidas, juntas, formando un cristal. Ok, Vamos a ver. Vamos a ver, sigamos. Que vean lo importante, los cristales, entonces ocupamos varios ahí que estén formando una figura. Ahorita vamos a ver también que no solamente va a tener siempre, un ejemplo, el óxido de silicio, la misma forma molecular, esa estructura cristalina. Eso va a depender también de cómo se formó esa estructura, que eso es otra cosa importante. Vamos a ver, listo. Enlazamiento de los sólidos. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas responsables del arreglo regular de un átomo en un cristal? Bueno, son las mismas que intervienen en los enlaces moleculares, pero hay una adicional. ¿Cuál sería esa adicional? Ahorita vamos a ver. No debe sorprender que enlaces moleculares iónicos y covalentes se encuentren en cristales iónicos y covalentes. O sea, si la estructura como la sal es iónica y es un montón de sal, formando un cristal, pues eso se le llama cristal iónico. Si fuera una covalente, pues el cristal se le llama covalente. Entonces, si escucha la palabra cristal iónico, normalmente es porque los enlaces moleculares que conforman a los átomos es iónico. Entonces, eso puede separarnos en varios cristales. Cristales iónicos,
también conocidos como halogenuros de alcali, como la sal. Y las fuerzas que hablamos, que además de las que vimos, pues son las fuerzas de atracción como la ley de Coulomb. Entonces ya aquí entra la ley de Coulomb cuando aparecen partículas cargadas. Vamos a ver, y cuando aparecen las fuerzas de atracción, el arreglo que se le hace al material va a depender del tamaño del ion. Eso va a ir cambiando. Ahora, tipos de enlaces sólidos. Entonces, el iónico, veamos aquí, cristales iónicos como la sal común, el covalente, ya tenemos sustancias moleculares como el agua, que cuando se hace un sólido, pues el hielo, y los sólidos de covalente como el diamante, que de hecho el carbón es una estructura que como cristal es súper valiosa, y luego los metálicos como el hierro, la pirita y un montón más. Estos serían los tres tipos de enlaces: iónico, covalente y aquí tenía que poner metálico, ahí después lo cambio para subírselas. Que molecular es un tipo de covalente. Ok. Estamos. Tipos de enlaces, vamos a ir viendo uno por uno. Ahora, antes de entrar a esto, bueno, no lo vamos a ir viendo uno por uno, pero si vamos, antes de entrar a esto, más o menos ver su forma, hay unos cristales que se le llaman amorfos. Los cristales amorfos normalmente son llamados o sólidos amorfos o vidrios. No tienen un orden estructural regular o periódico a nivel atómico. Vean, esta imagen de acá representa un óxido de silicio, o sea, un cuarzo. Vean la estructura. No es regular, es por acá forma algo, por el otro lado algo distinto. No tiene un orden, un patrón definido como si lo tiene el cuarzo. Sin embargo, está hecho de lo mismo, de óxido de silicio. Igual que el cuarzo de óxido de silicio, pero con una estructura diferente. Eso es un cristal amorfo. Los átomos o moléculas se distribuyen entonces de forma desordenada, como si fueran un líquido. En el líquido pasa eso, ahí se van distribuyendo de forma desordenada. Sin embargo, es sólido, no tiene patrones repetitivos, y ejemplos son el vidrio, plásticos y algunos óxidos metálicos amorfos. A algunos se le ocurre por qué quizás el vidrio, y que es óxido de silicio, igual que el cuarzo, tiene esta forma. No sé, ¿a alguien se le ocurre? No sé. No es debido a la manera en que es hecho. Correcto. Tiene que ver con la manera que es hecho. El proceso de realización del vidrio es muy rápido. ¿Cuánto le toma a una piedra de cuarzo hacerse en la naturaleza? Muchos años. Entonces, al vidrio, al hacerse de manera tan rápida, como no le da el suficiente tiempo de generar una estructura cristalina adecuada. Y eso es lo que hace que una piedra de cuarzo recolectada en un río tenga más valor que una piedra de cuarzo de esas que venden en AliExpress, o un collar de cuarzo de AliExpress, o de Temu, o de los que venden en la tienda, o los que venden no sé, no voy a decir nombres de Costa Rica porque después es un problema, pero de esas tiendas de bisutería que venden piedras preciosas y se las dan a uno, pero que realmente es vidrio. Esa es la diferencia que tiene a un cuarzo real, a un cuarzo obtenido de un río, de una cueva, ¿me entienden? O una simulación de todos estos tipos de vetas. Esa es la diferencia, que si se logra observar la estructura, pues su estructura es amorfa. Y en el cristalino no sucede. Vean aquí este ejemplo acá, que es un cuarzo, que también es óxido de silicio, es el cuarzo. Muchos de ellos son hechos de esto mismo y simulan, a veces se parece totalmente a una roca de, qué sé yo, de cualquiera de estas, de diferentes cuarzos que hay, pero
hay algo que tal vez no lo tienen, que no son tan resistentes. Se cayó y se quebró. Entonces tal vez una roca de estas es un poco más resistente porque esa propiedad se le da a su estructura cristalina. Estos son llamados sólidos cristalinos, presentan un ordenamiento regular y repetitivo de los átomos en una red tridimensional. Tienen una estructura muy definida y se repite a lo largo del material. El orden le da las propiedades físicas que tiene. ¿Cuáles? Puntos de fusión, patrones de difracción y un montón de cosas. Ejemplos: la sal, el cuarzo, el diamante y los metales puros, ¿verdad? ¿Queda clara la diferencia entre un sólido cristalino y un sólido amorfo? Para efectos de examen, si hubiera una pregunta, para ustedes defenderse cuando le quieren vender algo diciendo que es cuarzo de este tipo y ustedes saben que no lo es. Sí, ¿algún comentario? Sí, Ajá, dinos. solo digo que es muy claro. O sea, que quedó muy claro la diferencia. Ok, genial. Perfecto. Ahí sí, apago a veces el micrófono que me da tos, ahí me disculpa. Vamos a ver. Roberto. Ujú. Y entonces nada más así como una duda, volviéndome un poquitín, no sé si lo mencionó, ahí me disculpas, que estoy aquí también. Entonces es erróneo decir que el vidrio en realidad es un líquido, porque no es así. O sea, hay unas personas que dicen que es un líquido y que es sumamente es un líquido súper viscoso y que en las casas viejas la base de las ventanas es más gruesa que arriba, entonces argumentan eso. En realidad es nada más un cristal amorfo que tiene los átomos distribuidos de forma desordenada. Es Es incorrecto decir que es un correcto. líquido súper Sí, eso es viscoso. un mito. Ajá, de hecho. Y Muy es bien. porque, sí, en su momento está derretido, sí, lógicamente es un líquido y demás, pero el proceso de enfriamiento que se le da al vidrio hace que no le dé tiempo de generar una estructura cristalina adecuada. Entonces, lo que hace es que su estructura queda como si fuera líquida, la estructura desordenada y demás, pero él queda sólido, pero con propiedades diferentes a un sólido cristalino. Ujú. Genial, súper genial. Ajá, Roberto. No, no, era que iba a poner el pulgar nada más, gracias. Ok, ok. Sí, listo. Por eso también mucha gente los estados de la materia los conoce como rompimientos de simetrías. Ustedes saben que la simetría de un líquido cambia cuando se convierte a sólido, como el agua. El agua cuando está líquida tiene una simetría y en el momento que se convierte a sólida hay un rompimiento de la simetría y forma una estructura cristalina. Tal vez la, esa forma de decir que los vidrios son líquidos es porque ese rompimiento de simetría no se da tan bien, sino que al enfriarse tan rápido, la simetría queda como si fuera la simetría que tuvo cuando fue líquida. Sin embargo, no queda tan igual, porque sí trata de organizarse con una estructura distinta, pero la mayoría de sus partes es amorfa. Claro, habrá gente que está tratando de investigar la metodología adecuada para que en el momento de solidificación no se pierdan esas propiedades eh, cristalinas como el sólido cristalino y tratar de poco a poco las copias que yo hago de los diferentes tipos de cuarzos o de los diferentes tipos ¿cómo se llama?, de diamantes, sean lo más parecido a los reales. Entonces, pues habrá gente que está trabajando de cómo agilizar este proceso de manera que se forme un cristalino y no un amorfo. Ahora, hay un concepto en el libro, cuando lo vayan a leer van a decir, este concepto tiene un nombre muy extraño, se llaman bandas de energía. Este señor que está en la imagen lo propuso, es suizo, un físico suizo, en una tesis doctoral. Entonces el señor se hizo su tesis doctoral y escoge este tema y encuentra importantes resultados sobre la conductividad eléctrica de los materiales, tan importantes que lo llevan a un premio Nobel con este otro señor, Edward Purcell, en 1952.
¿Qué es lo que él trabaja? Bueno, que las bandas de energía en los sólidos son rangos continuos de niveles de energía que los electrones pueden ocupar. Entonces, si yo tengo un electrón, dependiendo de ese rango de energía, voy a interaccionar, o yo como electrón interacciono y puedo superponerme en los orbitales atómicos de otros átomos que están formando un material, y hay interacción entre un átomo y un átomo. Y ustedes saben que es la interacción entre átomos en cuanto a electrones. Realmente estamos hablando de Profesor, su sólidos. audio está un poco raro, a mí me está sonando un poco extraño, ¿podría repetir? Okay. Me avisan cuando se... Ya, ahora sí se escucha bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. Creo que el cable del micrófono está un poco dañado. Vamos a ver. Lo que decía es que este señor analiza cómo el electrón, depende de la banda de energía en la que está en un sólido, va a poder facilitarse, interactuar con otros átomos dentro del sólido. Y ustedes saben que la interacción de electrones dentro de un sólido es muy importante para la conducción eléctrica. Si yo tengo un cable de cobre, para mí es importante que un átomo con un átomo dentro de una estructura sólida de un cobre esté interactuando y se comuniquen para poder conducir electricidad. Y ya sabemos que ese alambre de cobre no es un cobre ahí lineal con otro cobre lineal, sino que ya más o menos vemos que tiene una estructura, no sé si BCC o FCC, ahí habría que ver el cobre más o menos si conforma una estructura BCC o FCC, que de hecho en el libro ahí más o menos los ubica. Y ya sabemos que entonces esa estructura, si hay comunicación entre electrones de átomo con átomo, pues tiene buena conducción eléctrica. Y eso es lo que él le llama bandas de energía. Depende del nivel de energía que puede ocupar ese electrón, pues sí o no conduce. Entonces, ahí se hablan de 3 bandas muy importantes. La primera banda se le llama bandas de valencia. Esa es la más alta. Esta banda, los electrones de esta banda están totalmente ligados al material. Entonces, la de conducción ya no están ligados. Ahí esa banda está parcialmente vacía. Al estar parcialmente vacía, los electrones pueden moverse libremente dentro de esa banda, lo que hace que permita la conducción eléctrica. Entonces, está vacía, no es como la banda de valencia, donde en esa banda todos los electrones que están ahí están totalmente llenas, lo que hace que no le permite a un electrón entrar por ahí, porque ya está lleno. En la de conducción, como está vacía esa banda, entonces el electrón entra ahí y le permite entrar y luego pasarse a otra banda de conducción y viajar por ahí. Luego hay una banda que se llama banda prohibida gap, que es una región donde no existen estados permitidos para que el electrón esté ahí, pero el tamaño ¿cómo es? de la estructura cristalina del sólido es el que me va a indicar si se puede o no se puede. Entonces, si usted agarra y lo hace en un tamaño bien pequeñito, puede que haga que eso se convierta en un semiconductor. Pero si es grande, pues lo convertimos en un aislante. Más o menos, estas son las 3 bandas. Ahora, vamos a ir viendo cómo interactúan con diferentes tipos de materiales. Un ejemplo, las bandas de valencia. El silicio, un ejemplo, se le conoce como un semiconductor, porque la banda de valencia está llena solo a temperaturas bajas. Entonces, a temperaturas bajas no es conductor, a temperaturas altas sí es conductor. Entonces, a veces es conductor, a veces no. En un aislante como el diamante, la banda de valencia está completamente llena. Entonces, lo que lo hace ser muy alejado de un conductor. Y en metales, la banda de valencia puede solaparse con la de conducción. Y entonces no hay banda de valencia, por decir así. Solo vamos a tener acá
una banda vacía, entonces los hace muy fácil para poder conducir metales. Vamos con la de conducción. En un metal como el cobre, la banda de conducción está parcialmente llena, lo que lo hace un excelente conductor. Entonces, él tiene una banda de conducción, perfecto. En un semiconductor está vacía a 0 kelvins, pero a temperatura ambiente algunos electrones la ocupan. Ok. En aislante, la banda de conducción está vacía y muy lejana a la de valencia. Entonces, la de valencia, ya vimos la de conducción, y la prohibida gap. Aquí es importante ver estos numeritos en la prohibida, 5,5 electron volts, 1,1 electron volts. Entonces vamos a hablar de qué es eso. La banda prohibida, en el caso de aislantes, como el diamante, tienen un menos 5,5 electron volts. En semiconductores, tenemos el caso del silicio, el germanio, tiene estos valores de energía dentro de esta banda. Esto es lo importante de esta banda. Vean, la banda prohibida gap es una característica clave que va a distinguir conductores, semiconductores y aislantes. O sea, dependiendo del numerito que viene aquí, me va a decir qué posibilidades de conducir o no hay de conducir en esta banda. ¿Y qué significa el numerito? Es la energía que necesita el electrón para saltar de una banda de valencia a una banda de conducción. Ya vimos que en la banda de valencia no hay conducción. Las bandas de valencia están asociadas a los aislantes y la banda de conducción está asociada a los conductores. Entonces, si yo tengo un electrón en la banda de valencia y está llena, significa que ahí no hay conducción, es un aislante. Pero depende del numerito de gap, puede hacer que el electrón brinque de la banda de valencia a la banda de conducción y se convierte en un conductor. Más o menos claro del gap de esta banda, de este numerito. Sí. Ok, voy a tratar de conseguirles videos acerca de estas bandas, que creo que de eso no les puse. Entonces, para que ahí luego lo veamos. No les he puesto videos todavía, entonces voy a tratar de ponerles videos de esto. Y vamos a ver entonces ejemplos de aislantes. Entonces, vean los aislantes. Tenemos el vidrio, ventanas, envases, aislantes eléctricos. Entonces tenemos que la banda prohibida de gap es un número muy grande. ¿Qué significa? Que para que pase que el aislante conduzca la electricidad, como lo que vimos parecido a lo del tunelamiento y eso, la barrera es muy grande. Se ocupa 9 electron volts para que ese electrón pueda pasar esa barrera y pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Aislantes en capacitores como el electrónica, la mica es importante, 7,8, no, perdón, entre 7 y 8 electronvolts. Ya otros con gap un poquito más bajos está el diamante, los plásticos, la cerámica, el azufre, los óxidos y la madera seca. Ya que la madera es variable, banda grande, pero depende de la humedad. Si una madera está húmeda, entonces ya el gap cambia. Entonces no tiene un gap estable porque va a depender qué humedad tiene. Y la madera en cualquier lugar va a depender del entorno. Si es un lugar de tropical seco, tropical húmedo, todo eso va a generar diferentes valores de gap. Si amaneció soleado, si llovió. Entonces eso es un aislante, pero moderado. Esos son los ejemplos de aislantes. Por eso era importante la gap para medir su capacidad de pasar de la capa de valencia, de la banda de valencia a la banda de conducción. Ejemplos de conductores. Vean que los conductores no tienen un número de gap porque las bandas, como dijimos antes, se solapan. La banda de valencia y la banda de conducción solo hay una misma banda. Entonces no tenemos necesidad de que los electrones pasen de la de valencia a la conductora. Cobre, aluminio, oro, plata, hierro, grafito y el mercurio cuando es líquido. Todos esos son conductores. Aquí más o menos viene el uso común, ya que el cobre lo usamos en cables eléctricos, circuitos,
Ante la televisión, la mayoría de cable era en cable coaxial. Es un cable, un solo cable de cobre envuelto ahí con varios aislantes para que no entrara ruido. Ahora se está usando mucho la fibra óptica, pero ya la fibra óptica pues no es un material en sí que está conduciendo electricidad, sino es un conjunto de espejos que están conduciendo una luz. Ahora, el aluminio, líneas de transmisión eléctrica, el oro, conexiones electrónicas, contactos, la plata en conectores de alta calidad, el hierro, núcleo de transformadores, estructuras, grafito, electrodos, lubricantes, mercurio en interruptores, termómetros antiguos. Ok, vamos con otros ejemplos de semiconductores. Ellos tienen un gap. Vean que el gap de los semiconductores es bajito. Entonces eso le permite ser materiales que pueden más fácilmente brincar de la banda de valencia a la banda conductora. Claro, eso va a depender muchas veces de la temperatura, de la energía. Todos esos elementos pueden hacer que el electrón adquiera esa energía necesaria para poder conducirse. Silicio, chips de computadora, células solares o celdas. Germanio, transistores, detectores infrarrojos, arsenio, uro de galio, LEDs, láseres, microondas, el carburo de silicio en la electrónica, LEDs, fósforo de indio, láseres, telecomunicaciones, óxido de zinc, LEDs, sensores de gas y el selenio, uro de cadmio en celdas solares o detectores. Esos son ejemplos de semiconductores y no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, un comentario, ya casi finalizamos. ¿Se entendió esto de las bandas y su característica en algunos materiales para conducir o no la electricidad? Me avisa. A mí no me quedó muy claro como la banda es como parte del átomo, es más como de un conjunto. O sea, La como banda de, es un nivel, es como, vamos a ver, cómo podemos tal vez explicarlo de alguna manera. La banda viene siendo, eh, no sé, como es para sólidos que se utiliza. No es como como lo vimos en átomos solitos, individuales, pero es un continuo de niveles de energía en los que los electrones de un sólido pueden estar. Digamos, en un sólido los átomos están todos juntos, ¿verdad? Y los niveles energéticos de todos los átomos se superponen. Y esa superposición de todos los niveles energéticos de los átomos se le llaman bandas. Se le llaman bandas continuas. Entonces, si toda esa superposición de todos esos niveles energéticos del átomo en esa banda continua, esos electrones están situados en una banda conocida como banda de valencia, quiere decir que no pueden conducirse o no pueden compartirse entre sí. Los electrones están como confinados en un pozo de potencial con una barrera casi infinita, ¿verdad? Que eso sería un aislante. Me explico. Pero si los niveles energéticos de ese gran material están más bien confinados en una banda de conducción, el pozo de potencial casi que sería finito y pueden estar compartiéndose entre sí, lo que lo hace un buen conductor. Sí, más o menos. sí, ahora me quedó mucho más claro. Ok. Entonces es como para un conjunto de moléculas y también es como es una manera de interpretarlo, o sea, es como un modelo. Sí, sí, claro, es como un modelo, pero sí hay un nivel energético. O sea, cuando hay ya sabemos que el átomo tiene diferentes niveles energéticos, pero cuando el átomo se une con otro átomo, pero no tanto a nivel molecular, sino a nivel
sí, bueno, sí, puede ser molecular, pero no tan complejo. A nivel de sólido, entonces, cuando yo junto este montón de átomos, los niveles de energía se van a agrupar. Entonces, como son millones de átomos, yo ya no los puedo tratar como partículas discretas, sino como un continuo. Entonces, la banda quiere decir muchos estados de energía disponibles. Entonces, la de valencia está, por decir así, es como cuando está muy lleno de electrones, por decir así, todos sus nubes, y no pueden compartirse entre sí, no hay espacios vacíos para que salten. Es como algo así. Entonces, a veces, dependiendo del material, pues solo tiene banda de conducción, o a veces tiene banda de conducción y banda de valencia, y hay posibilidad de que se muevan los electrones. Es un poco complejo, ¿verdad? Porque, sí, la explicación más compleja sería más matemática y es un poco difícil, ¿verdad? De hacer la analogía. Es como, una analogía sería como, una banda de valencia sería un carril lleno de autos que no se puede mover por el montón que hay. ¿Ves? Y una banda de conducción sería una carretera vacía con toda la posibilidad para que los electrones anden por todo lado. Sí. Y una banda prohibida es como un muro que hay entre una intersección, digamos, la posibilidad que el carro pueda pasar a un lugar donde hay una calle libre o quedarse donde está lleno de electrones y no pueda moverse. Eso va a depender del átomo y cuando se unan todos juntos, cómo quedó esos electrones ahí. Si quedaron confinados en un montón de nubes llenas de electrones, esa es la banda de valencia. ¿Me explico, más o menos? Sí. Ok, bueno, no importa si no entienden, tranquilos, esto es muy complejo. De hecho, hasta cuesta explicar eso porque es algo extraño, ¿verdad? No tan común de hablarlo. Ahora, el último término que quería compartir con ustedes es el término de la superconductividad. Y eso más que todo se conoce como si fuera un fenómeno físico. Entonces, algunos materiales, cuando se enfrían por debajo de una temperatura crítica específica, eso va a depender de cuál material, cuál es su temperatura crítica, se enfrían a esa temperatura, llegan y va a perder toda resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pierde toda resistencia eléctrica, puede conducir la electricidad sin perder energía. Entonces, la electricidad se conduce súper rápido. Ahí, ¿para qué se utiliza los superconductores? Imanes superpotentes, eso en resonancias magnéticas, o levitación magnética, como este tren de acá, que no está pegado al suelo, sino que levita totalmente con imanes muy potentes. Aceleradores de partículas, se utiliza mucho en investigación en aceleradores de partículas, también para generar radiofármacos. ¿Por qué? Porque se necesitan imanes muy potentes que desvíen las partículas bueno, dentro del acelerador, para acelerarlas también. Y en los filtros de los microondas y dispositivos electrónicos avanzados, pues utilizan superconductores. Esto es, pues, otro concepto aparte y sería bueno que lo investiguen. Les voy a tratar de poner videos sobre superconductividad, avances tecnológicos de la superconductividad. Y esta imagen es un ejemplo de algunos superconductores. El mercurio, que su temperatura crítica en el cual se vuelve un buen conductor, que de hecho ya lo habíamos visto anteriormente, es a 4,2 kelvins, o sea, súper frío, ¿verdad? Pero ese fue el primer descubierto en 1911. El plomo a los 7,2 kelvins. El titanio, el niobio, los imanes de niobio se utilizan mucho en las computadoras, 10 kelvins.
el estaño, 18, el óxido de itrio, estos otros, este compuesto extraño, y el magnesio diboruro. Y vean las aplicaciones, desde el transporte eléctrico hasta imanes, investigaciones, imágenes por resonancia magnética. Tienen muchas aplicabilidades y tienen esa característica que a una temperatura crítica se vuelven superconductores, o sea, conductores muy buenos de electricidad. Y eso sería lo que les traía para hoy.